Dios les bendiga, amados hermanos, esta mañana de domingo vamos a tomar un poco de lectura y de tiempo para meditar en la lección dominical de esta semana. Vamos probablemente un poquito atrasados con respecto a otras iglesias. Vamos en el estudio 4, Cristo, el centro del mensaje misionero. Y es muy importante que nosotros sepamos que no hay otro mensaje superior al cual hayamos sido nosotros llamados a predicar, sino a Jesucristo. La base bíblica se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36. El pensamiento central: el apóstol Pedro y todos los ministros que predicaron el evangelio en el libro de los Hechos fueron muy claros en presentar a Cristo como el centro de su mensaje. No hay iglesia que se llame cristiana que tenga de lado a Jesucristo como el centro del mensaje. Él es el que salva, Él es el que sana, como lo dice el coro. Cristo es el que salva, Cristo es el que sana, Cristo es el que viene. Entonces, ese es nuestro mensaje principal. El texto áureo: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo de recibir del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en que vosotros veis y oís. El objetivo de la lección: evaluar la importancia del mensaje cristocéntrico en la obra misionera, apreciar el valor del carácter de Cristo en la vida del misionero cristiano y aplicar el mensaje cristiano a la conducta del obrero y de los nuevos discípulos. El mensaje misionero, que cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de ser misionero, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Estamos tratando o estamos enfocándonos en llevar el mensaje de la palabra de Dios a aquellos que no conocen a Jesucristo. Ese es el mensaje central. ¿Quién es el que hace crecer la obra? ¿Quién es el que murió por nosotros? ¿Quién es el que nos salvó? ¿Quién es el que transforma nuestra vida? Es Jesucristo. ¿Quién es el que redarguye al mundo de pecado? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que con su amor y con su gracia y su poder nos sostiene? El Padre. Jesucristo es el centro. Ahora, vamos a analizar el bosquejo. Vamos a pegarnos un poquito al bosquejo del estudio en esta mañana. El primer punto dice: Cristo fue entregado por designio divino y resucitado por Dios mismo. Hechos capítulo 2, del versículo 22 al 24, del versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos veis. ¿Quién es el que fue aprobado? Jesucristo. En la Biblia nosotros podemos hablar de varones justos, de varones piadosos, de varones que anduvieron conforme al corazón de Dios. Incluso podemos encontrar uno que otro del cual no se menciona ningún pecado. Pero la Biblia nos enseña, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el único que fue capaz de presentarse limpio y sin mancha fue Jesucristo. Él tuvo que venir. Dice la Biblia que Él se despojó de su gloria, se despojó de su grandeza, siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él se despojó, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, haciéndose semejanza de carne de pecado. Y vivió en este mundo. La Biblia nos revela cómo Él fue tentado, cómo Él también Satanás trató de seducirlo de diferentes maneras. Cuando vemos el ayuno en el desierto, Satanás se le apareció, le provocó tentación y dice: y se apartó de él por algún tiempo. Y cuando dice por algún tiempo, significa que regresó
porque el propósito de Satanás era hacerlo caer. Sin embargo, él sufrió todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Entonces, determinamos aquí, se puede establecer que él fue aprobado por Dios, era el único calificado para llevar nuestras culpas. El inciso B del primer punto dice: Jesús fue entregado por consejo divino y resucitado por Dios. Versículos 23 y 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí una vez más podemos ver el control divino, el poder de Dios, un Dios el cual no pierde el control jamás. Fíjense lo que dice bien el versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios había determinado que con sangre tenían que ser redimidos nuestros pecados, un cordero limpio y sin mancha. Para eso vino Cristo. Desde que Él nació, ya estaba determinado que esto fuera. Dice, y anticipado conocimiento de Dios. Probablemente cuando se predica, Satanás quería destruir la obra de Dios sin darse cuenta que estaba siendo el instrumento para la redención de la humanidad. Dios usa aún a nuestros enemigos para traer salvación, para traer sanidad, para traer redención, para traer un cambio, para hacer algo positivo. Así es que, hermano, yo te digo, no te asustes, porque Él tiene todo el control. Sin embargo, Él ya había tenido el consejo y el conocimiento anticipado, pero dice, matasteis por manos de inicuos. Y aquí yo quiero desviarme un poquito del tema para hacernos pensar, porque muchas veces nosotros impulsamos a gente a tropezar. Nosotros no los hacemos tropezar, pero los llevamos o los ponemos enfrente de gente que los puede o los quiere hacer tropezar. ¿A quién le hablo? Le estoy hablando al pueblo de Dios. Esta es una lección dominical. Entonces es muy importante, porque aquí los judíos usaron la mano de los romanos, usaron las leyes de los romanos, los religiosos presionaron a los romanos y los romanos lo crucificaron a su manera. Pero ¿quiénes lo crucificaron? Los judíos. Y es muy importante que nosotros tengamos cuidado en esto, porque muchas veces nosotros usamos a otros. Dice la Biblia que con nuestra lengua matamos. Y a veces nosotros decimos, no, yo no lo maté, yo no lo obligué. Hay un pasaje que me gusta en Proverbios cuando habla de la mujer adúltera. Dice, lo obligó con la salamería de sus labios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Eso está determinado por Dios. Más si tú has entregado tu vida a Cristo, tienes que entender que en tu boca hay poder. Y en nuestras acciones cuánto más. Entonces, todo estaba preparado por Dios, todo estaba determinado por Dios, pero eso no eximía por sí mismo la culpa de los que lo habían entregado a los romanos. Pero no solo quedó ahí, sino que dice el versículo 4, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dos cosas vemos en este versículo: dolor, el dolor de la muerte. Jesucristo sufrió. Él no fue sedado, Él no fue dormido como cuando te hacen una cirugía. Él sufrió el dolor de la muerte, sufrió la humillación, sufrió el desprecio,
Y no fue un desprecio fingido, no fue un desprecio oculto, fue un desprecio público. Un desprecio que se hizo público. Públicamente le escupieron, públicamente lo azotaron, públicamente fue exhibido su cuerpo, su humanidad. Públicamente fue crucificado. Pero dice, una vez sueltos los dolores de la muerte, el Padre lo resucitó. Y esto es el punto cúspide de nuestra fe. Que Cristo vino, nació, creció, predicó el Evangelio, fue azotado, fue humillado, fue muerto, pero resucitó. Y el apóstol Pablo dice, y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de lástima. Pero nuestra fe gloriosa es precisamente que los muertos resucitan y las primicias de los muertos fue Jesucristo. ¿Por qué las primicias? Porque es el único que resucitó y no volvió a morir, sino que ascendió en una nube a la diestra del Padre. Esto es muy importante, amado, que lo retengamos en nuestro corazón. Porque hay muchas religiones basadas en hombres que se consideraron sabios o se consideraron santos, o que sus reglas para la sociedad, para la convivencia, eran buenas. Pero ellos murieron. Y hay una tumba a las cuales sus seguidores visitan. Pero tú y yo, como decía un poeta, los cristianos viven de la fragancia de una tumba vacía. Una tumba que no pudo retener a nuestro Maestro, a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Ahora, David, siendo un rey, él fue un pastor, fue un rey. Él tenía muy en cuenta la venida de Jesucristo. Él sabía que de su descendencia estaba determinado y era algo que él veía permanentemente. Ahí nosotros podemos ver en el versículo 25 y 26. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y esto, amado hermano, yo quiero tomar el enfoque para ti y para mí. ¿Tú ves al Señor junto a ti? ¿Tú ves a Jesucristo junto a ti? ¿O lo ves como algo que está lejos de ti? Porque el Señor no solo quiere hacer morada en tu corazón, Él quiere ser parte de tu vida, una parte esencial. Alguien que esté a tu lado cuando tú despiertes y tú puedas verlo y tú puedas hablar con Él. Cuando tú te acuestes, le digo a los hermanos, le puedas dar las buenas noches, saludarlo. Porque muchas veces lo vemos como alguien que solo visitamos de vez en cuando. Pero el salmista decía, yo lo veo junto a mí. Dice, veía al Señor siempre delante de mí, y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mira, si el Señor Jesucristo está a tu diestra, nadie te va a poder mover, nadie te va a poder tocar. Dice un canto, si Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? Si Cristo me sostiene, ¿quién me tumbará? Si Cristo es mi escudo, ¿quién me matará? Si Cristo está en nosotros, entonces su poder está por nosotros. Pero es importante que nosotros caminemos en su camino. Y eso nos tiene que quedar claro, porque nosotros queremos andar como pollitos por sin ningún rumbo para donde nosotros queremos. No, Cristo no nos va a seguir a nosotros. Cristo no nos va a seguir al antro si nos queremos ir al antro. Cristo no nos va a seguir al pecado, sino nosotros tenemos que seguir su camino de santidad. Tenemos que seguir en obediencia a Él. Y también Él profetizó acerca de la resurrección.
Dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás del gozo de tu presencia. Cuando estás en intimidad con Él, cuando tú vives en su presencia, tú puedes caminar seguro de lo que hablas, de cómo caminas, de cómo piensas, de cómo sientes. Y cuando un pensamiento inmundo sube a tu mente o a tu corazón, con toda la autoridad de Cristo lo puedes atrapar y decirle, Señor, mira, no quiero esto, te quiero a ti. Como está escrito en Deuteronomio, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Ahí están. Y dice, te susurra, escoge la vida para que vivas tú y tus hijos. Así es que tú puedes escoger. No se trata de decir, no hombre, mis pensamientos son limpísimos, yo no hombre, nunca pienso nada malo. Mentira el que diga eso, con todo respeto. Se trata de buscar la presencia de Dios, y en el momento que uno de esos pensamientos inmundos te quiera invadir, tú lo puedas desechar, tú lo puedas rechazar. Cristo resucitó, y es muy importante que nosotros tengamos comunión con Él. El punto número 3 dice, los apóstoles predicaron como testigos de la resurrección de Cristo. Y el punto A de este punto dice, los apóstoles fueron testigos de la resurrección y ascensión de Cristo. Una de las cosas gloriosas precisamente cuando nosotros hablamos de esto es que la palabra de Dios, la Biblia, fue revelada a muchas personas en muchos tiempos. No fue una persona la que escribió la Biblia. Si nosotros hablamos del libro del Mormón, el libro del Mormón lo escribió una persona, nadie lo vio, de una supuesta revelación que nadie supo, solo él. Pero cuando nosotros hablamos de la escritura de la Biblia, y cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de muchos testigos. No fue algo que sucedió en lo oculto, solo en el aposento alto. No solo fue un encuentro casual de dos mujeres a la puerta de la tumba, sino fue una manifestación, algo que se hizo patente en toda Jerusalén y en todo Israel. Algo por lo cual se pagó para callar las voces, pero al haber tantos testigos era imposible. Y eso que no había redes sociales. Entonces estamos hablando de Jesús, el cual fue predicado por testigos. Pero ahora podemos decir, nosotros tenemos que llevar el mensaje misionero, pero no lo vimos. Pero dice el coro, pero lo sentimos, pero se mueve en nuestra vida. Como les decía en el mensaje devocional de ayer, nosotros podemos testificar de las maravillas que se siguen haciendo hasta este tiempo, del poder, cómo Él ha resucitado en el corazón de gente que ya estaba muerta por el alcoholismo, por las drogas, por la depresión, por la ansiedad, por la inmoralidad, por los problemas financieros, gente que estaba ahogada al borde del suicidio. Me decía mi esposa ayer que no estoy dando la lección que estoy predicando. Yo quiero que aprendamos. Yo quiero que aprendamos. Es importante que Cristo nazca en nuestros corazones. El apóstol Pablo decía, lo que hemos visto y oído, eso hablamos, eso anunciamos. Y es importante que cada uno de nosotros tenga una experiencia personal con Cristo, tenga una intimidad con Él, para poder hablar de cosas que ha visto, que ha sentido, que ha oído, pero no de otro, que ha vivido en sí mismo. Es importante que nosotros que llevamos el ministerio, el evangelio, el mensaje misionero,
tengamos esa experiencia personal con Cristo. Los apóstoles hablaron con certidumbre sobre el señorío de Cristo. Dice, porque David no subió a los cielos, por él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y eso es importante que nosotros sepamos, que nosotros tengamos en cuenta que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el que gobierna. Muchos dicen, yo no lo he crucificado. Mentira. Lo crucificamos con nuestros desprecios. Oye, vamos a orar. Ay, no, si Dios como quiera me ama. Lo crucificamos con nuestras actitudes. Lo crucificamos con nuestras conductas. Y a este Jesús, a quien muchas veces menospreciamos, estamos en casa. Yo estoy seguro que usted está haciendo un devocional, pero no falta alguien en la casa que diga, ay no, ya, ¿por qué? Vamos a aprovechar, son vacaciones de la iglesia. Bueno, hoy no estás aquí, pero debes estar con Cristo, porque Dios le ha hecho Señor y Salvador. Tienes una necesidad, ahí está la solución, en Cristo. Tienes un problema, ahí está, en Cristo. ¿Qué petición tienes? Jesucristo es el que murió y el que también resucitó. Fue profetizado y dice, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Como decíamos al principio, siendo rico, se hizo pobre óyelo bien, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Pero yo te vuelvo a insistir, Cristo quiere estar junto a ti, pero Él no anda detrás de ti. Él quiere que tú y yo le reconozcamos como Señor y nos humillemos ante Él y le entreguemos nuestra vida para decidir nosotros caminar en el camino trazado por Él. Amado amigo, amado hermano, Cristo es el centro del mensaje misionero. Ahí es donde está todo. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la esperanza. Ahí es donde está la sabiduría. Ahí es donde está el amor. Ahí es donde está la felicidad. Ahí es donde está una vida eterna de paz, en un lugar, en la presencia del Señor, donde no habrá polilla que corrompa, donde no habrá contaminación, donde no habrá tristeza, no habrá dolor. Yo te invito, amado amigo, amado hermano, si no has recibido, recibe a Cristo. Pero si ya lo recibiste, enseña con vehemencia el amor de Cristo a tu familia, a tus amigos, por aquellos que estamos orando, que están en riesgo en esta circunstancia. Enséñales, háblales. Esta es nuestra oportunidad. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado y nos permites participar de esta enseñanza dominical. Bendice a tu pueblo, Señor, que recibe la transmisión en su casa. Hónrate en su vida. Permítenos aprender y crecer en el conocimiento de tu palabra. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Amado hermano, hoy tenemos el privilegio de poder compartir estos mensajes. No solo lo que se nos alcanzaba a quedar. Yo te invito, comparte el mensaje. Dios te bendiga.